Bien, la primera ponencia de la jornada lleva por título La Inquisición moderna en su contexto internacional y la va a desarrollar el profesor Jean-Pierre Dedier. Muchas gracias, profesor, por haber aceptado la invitación de esta sociedad para esta edición de las jornadas y también, sobre todo, por su disponibilidad. El profesor tuvo la ocurrencia de aparecer aquí el miércoles y, por tanto, hemos aprovechado su presencia temprana para que dé más conferencias aparte de esta, de manera que ha estado en el Instituto de Fuentes de Canto y esta mañana en el Instituto de Llerena. Gracias a él, los alumnos tienen un conocimiento bastante más exacto de la Inquisición. Pues el profesor Dedier son ya 5 los hispanistas franceses que nos han visitado. Antes estuvieron por aquí Josep Pérez, Bartolomé Benassar, Gerard Difú y Odile de Lenda. Todos nos han sorprendido con su magisterio y con su actitud colaboradora. Gracias a ellos ha resultado mucho más sencillo organizar jornadas como las nuestras. El profesor Dedier, emérito, aunque no lo parezca, en el Centro Nacional para la Investigación Científica en Lyon y en Toulouse. Profesor visitante en la Universidad Católica de Santiago de Chile, en la Universidad 9 de Abril de Túnez. No voy a leer el currículum completo porque si no, no haríamos otra cosa en el día de hoy. Su actividad se puede calificar como frenética, tanto por el volumen de sus publicaciones como por su participación en congresos, dirección de cursos de doctorado, dirección de tesis, formación de equipos de investigación en 11 países diferentes, etc. Su línea de investigación principal, original además, es la Inquisición, en la que más publicaciones ha dedicado, no la única especialidad, porque también se ha dedicado bastante además en la historia de las instituciones, sobre todo en el siglo XVIII español, y también en el diseño de herramientas informáticas para la investigación histórica. El profesor Dedier es todo un referente en la actualidad para los modernistas españoles. Nos conoce a todos, hasta el último artículo que hemos publicado en la revista más recóndita, pero nosotros también lo conocemos a él. Esta es la garantía que nosotros le ofrecemos, tener aquí a un gran modernista y a un gran especialista. La ponencia que va a exponernos es tan necesaria como compleja. Es necesaria porque había que empezar la jornada citando el marco general en el que se desenvuelve la Inquisición, que no es un invento español, pero que adquirió aquí tal carta de naturaleza y tal desarrollo que sirvió como modelo para implantarla después en otros países. Compleja la ponencia porque también lo es el propio Santo Oficio, con esa doble jurisdicción de la que emana el papado y el monarca, su implicación en los grandes retos del Estado moderno, como fue fortalecer el poder real, cohesionar los reinos, favorecer la convivencia entre lo social, lo político y lo religioso y encauzar por la vía legal las diferencias sociales. De todo esto nos va a hablar él y simplemente acabar con 3 cuestiones. ¿Controvertida la Inquisición por su propia existencia? Sí. ¿Injusta desde nuestra perspectiva moral por su procedimiento? Seguro también. La pregunta clave es: ¿eficaz en su cometido? El profesor Dedier es la persona idónea para afrontar la respuesta. Cuando usted quiera. Pues muchas gracias por estas cariñosas palabras. Desde que informan sobre mi persona figura siempre la palabra muy activo, frenético también, que es lo que quiere decir muy activo cuando un director habla de un subordinado. No me agradezcas el estar aquí, porque para mí es a la vez un honor y algo muy emotivo. Un honor porque descubrí el magnífico trabajo que se está haciendo aquí, la magnífica labor. Especialmente me llamó la atención el que esto se haga a través de profesores de segunda enseñanza, teniendo en cuenta siempre a los alumnos de segunda enseñanza. Emotivo porque en este mismo momento está recibiendo el premio Príncipe de Asturias Josep Pérez, que es el fundador de los 2 laboratorios donde me formé y desarrollé mi labor investigadora. Así que, como podéis imaginar, no había caído en la cuenta de que era hoy. Es un momento para mí muy especial. Es un momento especial también porque la Inquisición lo trabajé hace mucho tiempo. Luego me pasé a otros temas. Pero es a través del estudio de estos otros temas que poco a poco
fui acumulando el conocimiento necesario para responder a las preguntas que me hacía sobre la Inquisición y que no había solucionado en la época en que la estudié. Fundamentalmente, la tensión entre una Inquisición, institución única, muy parecida desde el siglo XIII hasta el XVIII en todos los sitios donde se dio, y al mismo tiempo un tribunal que en cada país, en cada zona, en cada momento, tiene una forma propia de actuar. Es esta tensión entre ambos polos de la que voy a hablar hoy. Por una parte, os voy a contar o intentar contaros lo que fue la Inquisición moderna, la que llamamos moderna, la que se refunda con los Reyes Católicos, en Italia, en España y en Portugal, mostrando las conexiones que hubo entre las tres. Luego, más brevemente, aludiré al contexto general en el que se desarrollan estas inquisiciones, que es un modelo de relaciones entre la religión y el Estado que luego desapareció. Y por fin insinuaré brevemente cositas sobre el procedimiento judicial que ponía en obra la Inquisición, que acaba de darle una homogeneidad que muy pocas veces se ve en instituciones del antiguo régimen. Pues primer punto, Italia, España, Portugal, Italia. En 1480, saco el reloj porque si no me paso de tiempo. En 1480, los Reyes Católicos implantan en España una Inquisición. Inquisiciones había habido antes. Las primeras en mi tierra, cerca de Toulouse, en 1230 y pico. Era un tribunal que tenía que buscar herejes, gentes que no opinaban como la Iglesia y que sin embargo eran cristianos. Esto al principio había sido el trabajo de los obispos, pero en el siglo XIII le pareció al Papa que los obispos del sur de Francia no podían hacerlo, así que el Papa llamó a sí mismo los poderes que tenían los obispos para buscar herejes, los asumió él y mandó delegados a hacer el trabajo donde convenía. Los Reyes Católicos vuelven a implantar en España un tribunal de estas características con una diferencia. No quieren que el Papa domine el tribunal, así que llegan a un entendimiento con él. El Papa nombra para España a un inquisidor general a propuesta de los reyes. Y eso permite a los Reyes Católicos dar a la Inquisición española una continuidad administrativa, porque la tratan como si fuera una institución del reino. Y tanto como antes había inquisiciones de vez en cuando y luego desaparecían, en España va a sobrevivir el tribunal hasta 1820 de forma perfectamente continua. Es un nuevo modo de hacer inquisición, hacer de un tribunal de excepción un tribunal permanente. Esto es la gran novedad. ¿Y por qué se les ocurrió a los Reyes Católicos llamar a jueces pontificios en España? Es que tenían que solucionar un problema gravísimo. La España del siglo XV no es un paraíso.
ni mucho menos. Entre pestes, guerras civiles, hambres y todo lo que puede imaginar uno, el país está viviendo una crisis, la península, mejor dicho, porque el país no existe todavía, está viviendo una crisis tremenda, una crisis que preocupa mucho a la gente. Y pasó lo que pasó, pasa siempre cuando hay una crisis profunda, se fue buscando a un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio que encontraron fueron los judíos. 1391, primera manifestación de la nación española por encima de la corona de Castilla, de la corona de Aragón o de Portugal, la ola de matanzas de judíos que se produce de Sevilla a Barcelona y a la inversa. Esto no era lo que querían los reyes. Se quedaban muy preocupados por estos movimientos populares que siempre se manifestaban en forma de revueltas. Sin embargo, no podían hacer gran cosa, tuvieron que admitirlo. Y la cosa fue evolucionando. Se sabe que de 1391 en adelante, los judíos españoles empezaron a convertirse masivamente al cristianismo. Lo que hacía que la idea de que ellos eran responsables de todo lo que pasaba perdía poco a poco entidad porque eran cada vez menos numerosos. Entonces se revalidó la teoría del chivo expiatorio no con los judíos, sino con los descendientes de los judíos que se habían convertido y que los llamaron los conversos. La primera expresión de la teoría de la peligrosidad de los conversos se da en Toledo a mediados del siglo XV, en el curso de la revuelta, con la famosa sentencia estatuto que proclaman los rebeldes, diciendo que a los conversos hay que echarles totalmente de cualquier responsabilidad pública porque son peligrosos traidores que buscan disfrazarse de cristianos para destruir la sociedad cristiana. Y es un movimiento que cobra bastante importancia. Hoy en día llamaríamos eso un populismo. Es algo muy parecido a lo que se está produciendo en Francia en este momento con los hijos de los inmigrantes argelinos. Os confieso que lo que está pasando en mi país en este momento me asusta profundamente, porque es el mismo mecanismo que está en marcha. Y la Inquisición se crea no para potenciar la idea de la peligrosidad de los conversos, sino todo al revés, para canalizarla. Los reyes se dan cuenta de que no pueden parar el movimiento, pues la Inquisición va a recoger la idea de la peligrosidad de los conversos y en vez de procesar el problema a base de motines y de bastones y a por ellos, lo va a hacer de una forma jurídica, canalizando el proceso. La primera Inquisición, el primer tribunal, se instala en Sevilla en 1480. Y tenemos sobre este tribunal un estudio magnífico hecho por el profesor Juan Gil de la Universidad de Sevilla. Él no trabajó fundamentalmente a partir de papeles de la Inquisición, porque lo que le interesaba no era saber lo que había hecho la Inquisición, pero cuáles habían sido las repercusiones sociales efectivas. Se tragó literalmente los archivos notariales de Sevilla de la época y llegó a la conclusión de que los conversos de Sevilla obviamente habían sufrido bastante.
La Inquisición había condenado a varios centenares de ellos a muerte, pero la gran mayoría de estas condenas se dirigían a gente que ya había muerto, podían hacerlo los inquisidores, o ya había huido. Ejecuciones hubo unas docenas, pero bastante menos de lo que se pensaba. Hubo también algo como 500 confiscaciones de patrimonio, que parece enorme y lo es. Pero de estas 500 confiscaciones, 12 solo se vendieron a pública subasta. Las demás se volvieron a entregar los bienes a la familia a la que se les había confiscado mediante el pago al rey de una renta anual durante 30 años. Y concluye que los conversos que antes controlaban el ayuntamiento de Sevilla perdieron el control del ayuntamiento, pero transfirieron su poder social a la campiña y a los alrededores. Siguieron en el poder, algo más marginados, pero al lado. Y es muy probable que en las otras zonas de España pasaron cosas muy similares. Porque, de hecho, el hecho es que los descendientes de los que se condenaron por toda España en los años 1480, los tenemos de regidores, de terratenientes y de arrendadores de rentas 30 años después. Pero ya la Inquisición convalidó de paso el principio, el concepto de peligrosidad de los conversos, porque demostró jurídicamente que efectivamente muchos de ellos seguían teniendo, como se les acusaba, prácticas judaicas. Y así implantó en la sociedad española a todos los niveles la idea de que el converso era peligro. Y en los años siguientes, en toda la primera mitad del siglo XVI, se ve como en España se van poniendo estatutos en muchos organismos que prohíben la entrada a conversos. Pero ojo, ¿cómo se determinaba el converso? Pues lo mismo que la Inquisición había procedido por la vía jurídica, se inventa, fuera de la Inquisición, pero con su aprobación, se inventa una forma jurídica nueva que se llama la información de limpieza de sangre, que desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVIII, pasó a ser el deporte nacional español, el papel que ocupa hoy el fútbol, si queréis. Para ingresar en cada vez más organismos, había que demostrar que uno no era converso. Y eso parece tremendo. Pero a la hora de la verdad, ¿qué significaba? Juridizada la cosa, significaba que uno tenía que presentar entre 6 y 24 testigos, según, que juraban que no sabían que fulano o mengano fuera converso. Lo que se trataba de demostrar no era lo que parecía, que no tenía antepasados conversos, era que era capaz de juntar a 6 personas para decir que no lo eran. O sea que la demostración de origen racial se había transformado en una demostración de poder. Dado esto, la limpieza de sangre y el miedo a los conversos dejaba de ser un peligro social. Pasaba a ser una prueba de poder como otras,
Y las élites españolas, conversas o no conversas, eso lo sabían manejar y todos contentos. Sancho Panza, contento, porque yo soy cristiano viejo y para ser conde basta. Don Quijote, contento también, y aún sobra Sancho. Esto fue como se creó la Inquisición española. En Portugal la cosa ya cambia un poco de cariz. Los portugueses empiezan a crear una Inquisición en 1531. Y digo empiezan a crearla porque hasta 1548-50, dicen los mejores especialistas, no consiguen llevarla a cabo. No consiguen llevarla a cabo porque en Portugal también hay conversos, hay muchos conversos porque parte de los españoles, cuando vino la Inquisición española, se pasaron a Portugal, se han organizado y, han ocupado cargos administrativos importantes, muchos obispados, y, claro, no quieren que se implante una Inquisición. Así que resisten todo lo que pueden. Se enfrentan con un político portugués que es el más importante del siglo XVI, el cardenal Dom Enrique. Es el hermano del rey Juan III. Juan III, que será padre de Don Sebastián, el rey que morirá en Alcázar-Quibir, dejando paso para la corona, primero a su tío Don Enrique y luego, cuando muera a Don Felipe II, rey de Castilla. Pues Don Antonio quiere absolutamente hacer de España el partidario de la limpieza de sangre. Él de entrada cree en el mito converso y quiere limpiar Portugal de este mito. Así que es el poder real que impulsa todo lo que puede, el mito y la Inquisición. Los obispos y las élites resisten. Resisten con cuanto más fuerza que en 1530 se ha producido ya un acontecimiento importantísimo en la historia de Europa. Desde el siglo XV se está redescubriendo la cultura antigua y poco a poco algunos intelectuales, algunos santos, algunos sacerdotes están empezando a criticar la forma en que la Iglesia está organizada. Quieren una religión más personal, menos ritualista, con menos peso del clero, menos peso del papado. A estos se los llama espirituales. Y estos espirituales tienen mucha fuerza en varios países, en especial en Italia, donde ocupan cargos importantísimos en la curia. Tienen el apoyo, por otra parte, de nada menos que Carlos V. Y Don Antonio está muy en contra. Así que en Portugal, como en España, por otra parte, en la misma época, el partido opuesto al mito de la peligrosidad de los conversos se alía, se junta con los espirituales y forman una especie de frente común. Y por otra parte, los partidarios de la marginación de los conversos se alían con los más conservadores dentro de la Iglesia, que rechazan las reformas que presentan, que sugieren los espirituales. Así que veis cómo confluyen dos corrientes distintas que se enfrentan de forma cada vez más clara.
Sobre España, sobre este periodo, hay un libro magnífico de Stefania Pastore, un mamotreto, desgraciadamente en italiano, pero que lo aclara perfectamente. Y se llega a un empate. En Portugal la Inquisición teóricamente existe, pero no llega a crear efectivamente tribunales. En España la Inquisición existe, pero en los años 530, 1540 y 50 está prácticamente parada. La situación se desbloquea en función de lo que pasa en Italia. Ya vimos cómo los espirituales tenían mucha fuerza hasta en la curia. Alrededor de 1550, incluso un espiritual, el cardenal Paul, un inglés, pierde la elección pontificia por un voto. Y pierde por un voto porque los anti-espirituales, los llamaremos los conservadores para ser breves, pero la palabra no corresponde exactamente, se han organizado alrededor de un organismo que acaba de ser creado en la curia, una Inquisición. ¿Por qué? Porque sabéis que en 1520 en Alemania uno de los espirituales, un tal Lutero, ha roto relaciones con el papado. Sabéis que esto ha desencadenado en Alemania, un desorden considerable. Y en Roma, a principios de los años 1540, los conservadores han conseguido que se creara una congregación de la Inquisición para implantar tribunales inquisitoriales en todos los países católicos donde todavía no los haya. Pero esta creación se quedó prácticamente en nada, quedó sencillamente teórica, no actuaba mucho la congregación, sino que empezó a acumular datos sobre los cardenales espirituales en la curia. Y cuando Paul se presentó, el cardenal jefe de la congregación pasó la palabra a sus colegas: ojo, este es peligroso en la fe, tenemos documentación, no dijo cuál, tenemos documentación. Y esto fue, lo sabemos, el elemento decisivo para que Paul no llegara. En los años 50, los conservadores toman el poder en la curia. Potencian la Inquisición, la ponen efectivamente en marcha en Italia. Y cuando se produce el relevo de Carlos V por Felipe II, ya encuentran un aliado fuerte en el soberano católico más potente. Y ya tienen el campo libre. E inmediatamente reorganizan completamente la Inquisición en Italia, la ponen efectiva y en marcha. Aprueban y potencian la Inquisición en Portugal y la ponen efectivamente en marcha. Y en España introducen reformas en el aparato inquisitorial bajo la batuta del inquisidor general Valdés, que equivalen a una nueva fundación de la Inquisición española. Y esta vez dirigida contra los reformadores de la Iglesia, protestantes desde luego, pero también todo el que, permaneciendo dentro del catolicismo, quería que evolucionara el catolicismo hacia la dirección que apuntaban los espirituales. Y la Inquisición queda encargada en los países donde existe, y vamos a ver que no fueron todos, queda encargada, uno, de limpiar de protestantes y simpatizantes. Dos, de blindar interiormente el país para que el contagio
protestante de fuera no pudiera entrar más. Esto fue una de las empresas de revolución cultural más importante de la historia. La Iglesia en aquel momento creó un paquete cultural que integraba todo lo nuevo, lo novedoso del humanismo. Lo elaboraron grandes intelectuales, por ejemplo, en Italia el cardenal Baroni, en España el jesuita Nitano. Abarcaban todo el saber humano. Estos mamotretos que escribieron se fueron desmenuzando en libros de textos para los colegios, se fueron desmenuzando en folletos para que los curas aprendieran y lo fueran predicando. Más que prohibir la cultura protestante, la hicieron innecesaria, dando a cambio el paquete cultural católico perfecto, cerrado, moderno, pero limando todo lo que podía dar pie a una crítica de la Iglesia. Y la Inquisición quedó encargada de comprobar que era este paquete cultural que se difundía y ningún otro. De ahí esa jurisdicción sobre el libro. De ahí los procesos contra los catedráticos de Salamanca. Conocéis la historia. El catedrático no aparece, los estudiantes donde están no sabemos, cuando vuelve no sabemos, vuelve a aparecer 2 años después. Como decíamos ayer, pues había estado 2 años en las cárceles de la Inquisición a comprobar que dejaría de enseñar cosas dudosas y se quedaría en la vía recta. De ahí el proceso de Galileo en Italia. Galileo pone en duda un punto del paquete cultural, si la Tierra gira o no. Sus colegas de la curia, que están completamente de acuerdo con él sobre el hecho de que es la Tierra que gira y no la inversa, le dicen: cállate, imbécil, nos estás rompiendo todo el sistema de mantener esto en paz que hemos puesto a punto. El otro se obstina condenado. Consecuencia de paso, ruptura entre el mundo científico y la Iglesia. En fin, uno no puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Bien, y la Inquisición fue dominando esto. En Italia, en España y en Portugal. Porque cuando se rompió la unidad del mundo católico, reaccionaron los estados nacionales de la forma siguiente. 1. Consideraron, y veremos por qué dentro de poco, que era una catástrofe política de primera, que esto iba a hacer los países ingobernables. 2. Que cómo solucionar esto. Los alemanes reaccionaron rompiendo su territorio en tantos trozos como eran necesarios para restablecer dentro de cada uno la unidad religiosa. Italia, Portugal y España reaccionaron, como lo hemos visto, eliminando, blindando. Francia intentó eliminar y blindar. Fue la masacre de la San Barthélemy, fueron las guerras de religión, no lo consiguieron. Entonces, potenciaron a fondo la institución que hacía de nexo entre la sociedad civil, vamos a ver lo que era, y la religiosa, que era el rey. De ahí el absolutismo y el centralismo francés. Y los ingleses lo intentaron todo, fracasaron en todo e inventaron a finales del siglo XVII una cuarta solución, que era decir, al fin y al cabo, todo esto importa poco, vamos a hacer como si el problema ya se hubiera solucionado. Y pasaron a otra cosa, inventando de paso la tolerancia, que significa tolerar, soportar, aguantar al otro. Obviamente, la Inquisición no tenía lugar en Alemania, imposible.
Tampoco tenía cabida en Francia por la solución que se había adoptado. Tampoco tenía cabida en Inglaterra. Por eso la Inquisición pontificia, la nueva Inquisición, la pontificia en Italia, las pontificos reales en España y en Portugal, quedaron acantonadas en esos tres países y sus posesiones de ultramar, Brasil, Indias Occidentales Españolas, Goa, hubo un tribunal de Inquisición en Goa, Indias, pero no más allá. Así que veis que estas tres inquisiciones tienen historias absolutamente interconectadas. La una no se puede entender sin la otra. La española proporciona una experiencia administrativa, proporciona el problema converso. La italiana va a proporcionar la reacción contra los reformistas y de paso desbloqueando la situación en Portugal. Interconectadas. La Inquisición tuvo una cuarta función, pero de esta hablaremos un poco más tarde. Espérate, que se va a volver a poner. Estos bichos son bien buenos, pero suelen apagarse cuando uno los necesita. Esta es una parte sobre la que voy a pasar, la organización interna de la Inquisición. Los que os quería enseñar es que la Inquisición, sea la forma que tome institucionalmente, siempre descansa en 4 polos. El Papa, el Obispo, los herejes y el rey. Inquisición pontificia medieval, Inquisición real española, nos olvidamos, vamos a algo más interesante. Pues la Inquisición, como lo habéis entendido, es una historia entre el rey y el Papa. Pues el Papa es la religión, el rey es la sociedad civil. Mal imaginamos hoy en día que un juzgado cualquiera le pueda condenar a uno porque no cree lo que cree nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la relación que establecemos entre ambos mundos ha cambiado muy profundamente. Y para entender la Inquisición antigua es imprescindible saber cómo la gente de entonces veía las relaciones entre ambos mundos. Por un lado tenemos la sociedad civil, basada en la familia, por encima de la familia la comunidad, la ciudad y el municipio, el reino y el soberano. Por otra parte tenemos la sociedad religiosa, basada en la persona, no la familia, con la parroquia, el obispado, la Iglesia Nacional y el Concilio General, representando la Iglesia Universal. Todo cristiano del siglo XVI pertenece a ambas sociedades. Y son sociedades que tienen valores contradictorios. En aquel entonces, la sociedad civil está explícitamente basada en la desigualdad. El problema no es saber si hay que reducir o no las desigualdades, es que sencillamente la desigualdad es algo natural dentro de la sociedad civil y punto. Está basado en la gloria personal. El que tiene grandeza en la sociedad civil es el que se puede vestir mejor, que tiene mejor caballo, que tiene más riqueza y que tiene el palacio mejor. En esta ciudad ya veis. Es una sociedad basada en la herencia. Uno no se hace a sí mismo, lo hace su familia. Del otro lado tenemos la sociedad religiosa.
¿Cuáles son sus principios? El orden de grandeza de la sociedad religiosa es la santidad. La santidad es la humildad, contradictorio con la idea de grandeza. De ahí el escándalo cuando un duque de Gandía se hace jesuita, que se está pasando a otra cosa que no tiene nada que ver. Está basada en la responsabilidad personal, porque el día del juicio final soy yo que tendré que responder, no mi familia. Y está basada, por fin, teóricamente por lo menos, en el amor fraterno. ¿Cómo podéis imaginar mantener juntos a centenares de miles de personas que están divididas dentro de su propio ser entre dos polos tan opuestos? No es nada fácil. Así que han ido elaborando poco a poco técnicas que permitían administrar todo esto. Dentro de la Iglesia, aparte del tronco principal que hemos visto, han puesto las órdenes religiosas, muy interesantes porque permiten aparcar a todos los exaltados, marginados que se quiera, y cada uno va a encontrar para su locura personal la orden que le convenga, donde le harán santo y se aquietará tan contento de ser santo. Han creado también varias instituciones, entre otras el Papa, que es una institución, entre otras, del catolicismo. No voy a comentar lo que sigue, porque van a ser la descripción de las relaciones que existen entre todo esto. Lo importante es que vayas captando que estas relaciones son extremadamente estrechas, muy estrechas. Por ejemplo, las dos últimas que acabo de poner completamente arriba, la flecha roja que va del Papa al soberano, es que la teoría política no la elaboran profesores de derecho, la elaboran clérigos. La flecha azul que va del soberano al Papa quiere decir que el soberano tiene voz y voto no solo en la organización de la Iglesia, pero también en la elaboración de la doctrina. Toda la última sesión del Concilio de Trento no es un debate entre teólogos, es un debate entre eclesiásticos y embajadores de los soberanos. Quiere decir esto que la Iglesia controla la actuación de la reina. Y no es un control en el aire, que lo diga Enrique IV, que un puñal acabó su carrera, puñal se ha demostrado, manejado por detrás por eclesiásticos que consideraban que Enrique IV no podía reinar. Lo mismo su antecesor, Enrique III. Y cuando Felipe IV quiso subir los impuestos en 1550 y tantos, y que los frailes de Madrid empezaron a predicar diciendo que en estas condiciones no pagar impuestos no era pecado, pues díganle a un contribuyente que no pagar no es pecado, y ya imagináis lo que pasa. De ahí salió la paz de los Pirineos, porque no podía ser. Así que las relaciones entre ambos polos son estrechísimas. Y en medio, ¿qué van a poner? Pues muy lógicamente ponen a la Inquisición. Pero tanto como los otros polos están relacionados por flechas múltiples, la Inquisición pende de dos, el rey y el Papa. Y todo este tinglado se viene abajo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, de forma impresionante. Solo lo vamos a ver desaparecer. Primero la Inquisición, luego los bienes de la Iglesia, luego la elaboración de la doctrina política por los clérigos, y luego, como veis, todo se va reorganizando y ambos mundos
voy a adelantar. Los frailes están a punto de desaparecer. Se mantienen, pero ya bajo el control del Papa. La relación entre el Papa y el Concilio cambia completamente. Ya no depende el Papa del Concilio, más bien al revés. Establecen entre el Estado y la Iglesia unos convenios que llaman concordatos, que los dejan aparte. Y por fin, dentro de la Iglesia, con Pío IX, el Papa consigue la hazaña de establecer una relación personal con cada católico. Resultado, mediados del siglo XIX, ambos mundos ya se han separado de hecho. Mantienen relaciones mínimas, y esto dentro de todos los países católicos. Hasta que tienen que inventar un nuevo concepto para dar cuenta de esto. En rojo, lo que llaman la esfera pública, cuando uno actúa como ciudadano. En verde, lo que llaman la esfera privada. Piense usted lo que quiera de la Iglesia, del Papa y de los cardenales, no es asunto del Estado. En estas condiciones, entendéis que la Inquisición se vuelve totalmente imposible. No desapareció porque se consideró que era cruel y todo lo que se quiera, desapareció porque la misma relación entre la Iglesia y la sociedad civil cambió. Y es eso que explica la cronología. Es esto que explica que las tres inquisiciones, la pontificia, la portuguesa y la española, hayan caído prácticamente en la misma fecha. He dicho las tres inquisiciones. Tengo que matizar. Una sobrevivió institucionalmente, que es la romana. La congregación de la Inquisición existe todavía con el nombre de Congregación para el Desarrollo de la Fe. Pero ojo, ya no es la misma cosa. No tiene efectos civiles. La actuación de la Congregación de la Fe solo tiene efectos eclesiásticos. Y es un papel que tiene prácticamente desde el principio. Porque la Inquisición romana no solo persiguió materialmente a herejes, teniendo su policía y todo esto, solo lo pudo hacer en Italia. Pero, poco a poco, asumió el debate teológico. Hasta el siglo XVII, la teología católica se elabora en las universidades. Son debates entre universitarios que llegan a proponer ideas nuevas. Y Lutero, las tesis de Lutero, es un debate universitario. Cuando ya existe la congregación de la Inquisición en Roma, poco a poco, cada vez que surge una idea teológica nueva, le llaman a los protagonistas a Roma. Y se deslucida el problema, la cuestión, en Roma. No por la vía autoritaria necesariamente, hay un verdadero debate, pero esto pasa en Roma. Y esto es absolutamente fundamental porque poco a poco concentra el debate teológico en Roma. Y es uno de los elementos claves del ascenso del Papa dentro de la Iglesia, que vimos que es una pieza no fundamental en el siglo XVI, pasó a ser en el XIX el centro de todo. Otro efecto de la Inquisición romana. Y como esto era únicamente dentro de la esfera religiosa, esta función de la Inquisición romana sobrevivió. También quedaría por explicar lo que pasa con otro elemento clave de homogeneidad de la Inquisición, el proceso. Para no cansaros con tecnicismos, lo dejaré de lado, apuntando una sola cosa.
Un proceso inquisitorial es algo perfectamente arreglado que se puede definir en forma de un algoritmo electrónico. Pero en medio, donde aquí aparece este cuadrito rojizo, está algo completamente fuera de normas. Es un momento del proceso en que los inquisidores pueden guardar y mantener aislado al reo todo el tiempo que quieran. Lo que los psicólogos han demostrado lleva a un hundimiento de la personalidad y hace que uno luego confesará cualquier cosa. Esta homogeneidad de la forma de hacer fue también un elemento clave de la unidad inquisitorial. Queda por concluir y lo haré apuntando a los problemas, interrogaciones, mejor dicho, que me suscita la Inquisición tal como la conozco. Ya he dicho que los mecanismos que llevaron a la implantación de la limpieza de sangre en Francia, al odio a los conversos, se están reproduciendo en este momento en Francia. Esto apunta al hecho de que tal vez la Inquisición no sea una cosa absolutamente del pasado. Y los inquisidores no veían a la Inquisición como algo de un momento. Explicaban ellos, cuando hacían la historia del tribunal, que el primer proceso inquisitorial era el que Dios había hecho a Adán cuando se dio cuenta de que Adán le había robado una manzana. Bien. Para ellos, ese momento en que Dios expulsó a Adán del paraíso terrenal era el momento fundacional de la sociedad humana. De ahí su carácter imperfecto. Quería decir que la Inquisición estaba en el momento mismo en que nació la sociedad. Que la función inquisitorial no era una institución, era una función social, imprescindible en todo sitio. ¿Qué quería decir? Planteaban el problema de saber si un grupo humano puede existir sin que sus miembros compartan un mínimo de ideas comunes. Y al fin y al cabo, lo que hacían de una forma que hoy en día nos parece extraña, pero que vimos que correspondía al sistema global que existía entonces de relaciones entre Iglesia y Estado. Lo que hacían ellos, al fin y al cabo, era comprobar que todos los miembros de una sociedad tenían este mínimo de ideas comunes. La forma de procesar de la Inquisición plantea otro problema relacionado con el anterior y no menos grave. ¿Cómo se conoce que dos personas tienen ideas comunes? Mis ideas no las tengo escritas en el frente. Esto se va a comprobar por mis acciones, por la forma en que me porto. Si no como cerdo, soy judío o musulmán. Punto. O se puede interpretar así. Se puede interpretar también, me duele el estómago. Si no trabajo el sábado, soy judío. Se puede interpretar también, hago la semana inglesa, como se llamaba, o soy un holgazán perdido, no me gusta trabajar. O sea que no solo la Inquisición va a comprobar si uno y otro tienen la mínima base común para convivir en la misma sociedad, también va a comprobar si las acciones de cada uno significan esta comunidad de ideas o no. Y son problemas que hoy en día en todo grupo humano siguen existiendo. De ahí
De ahí, pues, el que estoy convencido de que la función inquisitorial no ha desaparecido, sino que hoy en día se ha transferido bajo otras formas a otras instancias. Como católico opino lo mío de la Inquisición, y es más duro de lo que pueden imaginar. Es una idea que comparte, esto lo sé a ciencia cierta y de primera mano, es una idea que comparten los miembros de la curia. Para ellos la Inquisición es un escándalo absoluto y no saben qué hacer con eso en la historia de la Iglesia. Como ciudadano también opino de la Inquisición. Como historiador, lo que tengo que constatar es que pone en juego mecanismos que remiten a cosas mucho más profundas que la locura del uno o del otro, o al problema circunstancial de los espirituales en la Iglesia o de los conversos en España. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hay tiempo para un debate y creo que la ocasión lo merece. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Quien se anime a hacer preguntas, que hable fuerte. Don Luis de Rey. ¿No hay un micrófono móvil? Sí, bien. Mire, se está aludiendo a una cosa muy interesante. Primero por la personalidad del protagonista. Benson Netanyahu era el padre del Netanyahu político israelí. Y Benson Netanyahu era judío, no es una cosa obvia. Y la Inquisición es un escándalo no solo en la curia y para muchos católicos, lo es también para gente que no pertenece a la religión católica. Para un musulmán, el musulmán de a pie, en su cultura, digamos, corriente, la Inquisición es quien persiguió a los moriscos. Para los judíos, la Inquisición es quien persiguió a los judíos de España. Que la Inquisición haya perseguido a los judíos de España lo pueden admitir porque, al fin y al cabo, en la misma imagen que los judíos tienen de sí mismos, está en el corazón de eso la persecución. Lo sé, conozco bastante bien este ámbito. Resulta que tengo una hija, os lo puedo decir, que se convirtió al judaísmo, y conozco a muchos compañeros y amigos suyos, y la idea de que el pueblo judío existe y por qué le persecutan es una cosa totalmente anclada en su mente. La Inquisición española les plantea un problema gravísimo, porque a los conversos antiguos judíos no solo les persiguió la Inquisición, sino que les hizo olvidar completamente que eran y habían sido judíos. Es un punto que está demostrado fuera de toda duda. Cuando estudiaba la Inquisición de Toledo, en la primera mitad del siglo XVI, uno encontraba cada vez menos acusados de judaísmo, y dos, cada 10 años. La edad media de la persona que procesaban por judaísmo aumentaba de 10 años. Esto quería decir que quedaban algunos pocos y que se iban agotando por peso meramente biográfico.
En eso la Inquisición tuvo mucho que ver, porque después del choque de 1480, dentro de los conversos, los que seguían practicando ritualmente como costumbre de familia tal cosa o tal otra, se olvidaron rapidísimamente y de eso no hablaron ni con los hijos. Es una cosa que parece absurdo que uno se pueda olvidar de lo que había sido su familia antes, pues recuerden vosotros de la memoria familiar que podéis tener sobre la Guerra Civil Española, o yo de la memoria familiar que puedo tener sobre la Segunda Guerra Mundial en Francia, pues puedo decir que silencio, chitón y cállate. Pues pasó exactamente lo mismo. Santa Teresa de Jesús tenía un abuelo quemado. Es muy probable que no lo supo nunca ella. ¿Cuántos he visto que aparecen en la Inquisición completamente asustados? Quemaron a mi padre, soy regidor de mi pueblo, si quemaron a mi padre y no tengo derecho, ¿qué hago yo? No, el padre no, el abuelo, digamos. ¿Qué hago yo? Y lo que Netanyahu no podía admitir era que la Inquisición haya hecho no un genocidio, que esto tenía perdón de Dios, sino un etnocidio, liquidando completamente el judaísmo español de finales del siglo XV. Sobrevivieron algunos núcleos puramente testimoniales y volvieron conversos a España, pero volvieron de Portugal más tarde. De hecho, estoy convencido de que consiguieron erradicarlos. Y Netanyahu, pues, negó todo valor a la documentación inquisitorial, porque sencillamente no decía esta documentación lo que él quería que dijera. Es una vena de polémica que se encuentra de vez en cuando en la historiografía inquisitorial, diciendo que los inquisidores lo han inventado todo. Pues si lo han inventado todo, eran autores muy imaginativos y de primidísima categoría, porque escribir toneladas de papel sin contradecirse nunca es una hazaña que difícilmente está a la altura de una mente humana. Esto es lo que opino de Netanyahu y es una forma de pensar y de reflexionar que conozco bastante bien, porque dentro de la Iglesia Católica se hacen también malabarismos similares en otra cosa para justificar a la Inquisición. En este momento se salió en Francia el año pasado un libro que explica que todo lo que sabemos de la historia de la Inquisición es un invento de un novelista del siglo XIX. Pues es exacto y es verdad que un novelista francés del siglo XIX inventó procesos inquisitoriales y procesos contra brujas. Don Gustavo Henningsen lo podría contar mejor que yo, que no existieron para vender. Pero por favor, no es este señor que escribió la historiografía entera sobre la Inquisición. Suscita fantasma porque la Inquisición escandaliza. Y os juro que en Roma, cuando estuvimos allí, 40 historiadores, explicando a la curia que era el Papa que había puesto la Inquisición y no a la inversa los reyes que la habían impuesto al Papa, estaban, pero literalmente aterrados. Cómo la Inquisición toca a lo más íntimo de dos aspectos fundamentales de la persona humana: la creencia de un lado, la convivencia dentro de un grupo por otro. Esto es dinamita.